desde el Cárcamo. Hola, ¿qué tal, amigos desde el Cárcamo? Qué bueno que nos acompañan de nueva cuenta en este subprograma sobre acuacultura. Mi nombre es Aldo Villaseñor. ¿Qué tal? Yo soy Jorge Villasana. Bienvenidos a esto que es Desde el Cárcamo, la acuacultura vista por los técnicos. Para los técnicos. Y hoy por fin se nos hizo. Finalmente. Después de muchos intentos, el tener a nuestro buen amigo Jesse. Él es Jesús Orozco Buelna, biólogo egresado de la Universidad Autónoma. Ahora ya es Universidad Autónoma de Occidente, antes UDO. Tiene muchísimos años de experiencia, más de 35 o 32 años de experiencia. Y él ahorita actualmente es el director de operaciones de una de las granjas más importantes aquí en la región, la cual se llama Ocean Seed. Pues, mijito, muchísimas gracias. Qué bueno que nos acompañas. Por fin, Jesse. No, pues qué bueno. Por fin. Qué bueno que me invitaron. Bienvenido. Muchas gracias. Ya sé que... Qué bueno que me invitaron, dice. Qué bueno que me invitamos 15 veces, güey. No, pero apenas van 5. Jesse, yo sé que andas muy ocupado ahorita. Todos los que nos dedicamos a este temita andamos con lo que viene siendo la preparación de estanques y el inicio del ciclo 2021. Te agradezco doblemente por el esfuerzo de darte el tiempo de venir aquí. Y bueno, en el transcurso de estos programas hemos hablado mucho sobre la importancia de la preparación de estanques, la importancia de los suelos, la importancia de hacer un buen análisis de suelo, de agua para saber fertilizaciones. Hemos hablado sobre la importancia de la selección de la larva, en fin. Y después de todo eso, pues viene pues ponerle la cereza al pastel, que viene siendo lo que es la siembra. Una vez que ya tienes la larva, la siembra y la aclimatación. Y creo que ahí pues es donde realmente inicia el ciclo 2021 ya en producción, ya pues, echas las larvitas a lo que vienen siendo los estanques. Y pues para abonar en este tema, pues primero que nada es qué tan importante para ti viene siendo eso, la selección de la larva y lo que viene siendo la siembra y la aclimatación. Pues viene siendo una parte fundamental porque de ahí se deriva todo lo que te va a suceder en el cultivo, ¿no? O sea, realmente uno tiene que ser muy exigente en la cuestión de exigirle al laboratorio que le mande uno una larva buena, fuerte, resistente, ¿no? Y pues uno depende de la forma en que te mande la larva, ¿no? O sea, porque nosotros no vamos al laboratorio. Okay. Nosotros no vamos. Nosotros la pedimos, hay tanta la confianza. Hay veces que me dicen, no, pues no debe tener esa confianza, ¿no? Debes de ir allá, pero no acostumbramos a ir. Nosotros la pedimos la larva. Pero tienes esa confianza porque ¿cuántos años has trabajado con No, ese laboratorio? muchísimos años. Muchísimos años, ya, ¿no? Ustedes casi son de casa, ¿no? Así es. Y además entonces, ya tienen unos protocolos ahí muy hechos, o sea, ya saben ellos qué larva quieres, ya saben cómo se van a comunicar, en qué tiempos, cuándo pedirte los parámetros, cuándo se los mandas, etcétera, ¿no? Sí, así es. Yo mando los parámetros y me la mandan, si no es igual, muy parecidos. Muy parecido. Entonces, prácticamente uno ya viene a alimentarla ahí cuando llegan, reposarla y va para adentro. ¿Qué parámetros son los que te pide el laboratorio o lo que tú le puedes exigir Me pide al laboratorio? temperatura y me pide salinidad. Entonces, ¿A qué temperatura siembras? ¿Ustedes hacen un ciclo, doble ciclo o una combinación? Nosotros hacemos un solo ciclo. ¿A qué temperatura siembran? Sembramos por lo regular 23 grados. 23 grados, ¿verdad? Es una temperatura muy cómoda para el laboratorio porque regularmente andan en 26 más lo que con el hielo pues sí, casi siempre nos la mandan muy parecido. Sí. Muy parecido y siempre al arribo pues de la larva a la granja pues la checamos a ver cómo viene y casi siempre viene bien. ¿Cuál es el protocolo, Jesse, para regularmente en granjas, lo que tú haces y lo que sabes que se hacen en otras granjas?
el protocolo, y hago un pequeño paréntesis aquí, hace algunas semanas hicimos un programa con Jorge Chávez de Ecuador y él hablaba de que él se sorprendió mucho, fue una grata sorpresa para él ver el cómo se transportaba la larva aquí en México, ¿no? Regularmente en otros países no tienen este sistema de transporte o de Comentaba de larva. que la transportación en México es un ejemplo para muchos países, Así ¿verdad? es. Entonces, regularmente, bueno, estamos hablando de un camión con rotoplas y trae una serie de instalaciones de tubería donde pues está aire, oxígeno, se está alimentando cada determinado tiempo. Si son camiones descubiertos, pues vienen forrados con poliuretano. Si son camiones cerrados, pues tienen luz, tienen una serie de cosas ahí, ¿no? Es aire, oxígeno y en la granja le conectas agua. Y en el agua, sí, así es, para lo que viene siendo los recambios, ¿no? Así es. Y bueno, este tipo de transporte llega a la granja. ¿Y cuál es el protocolo que regularmente se sigue? Pues mira, checamos, ¿no? Checamos parámetros. Y dependiendo de cómo venga, se da un reposo, se alimenta y en más o menos unos media hora, 40 minutos, dependiendo de cómo venga, como te digo, casi siempre viene bien. Entonces, ya una vez alimentada, reposada y todo, va para adentro, se siembra por medio de una manguera por gravedad, ¿no? Ok. Y casi al final queda un poquito que se cucharea y se mete con operarios y la siembra en el centro. Seguramente tienes una talla ideal, pero debes tener límites, ¿no? Una talla mínima, una talla máxima. ¿Qué tallas son las que tú prefieres, las que tú manejas? Mira, 10 miligramos. 10 miligramos es la talla ideal, ¿no? Pero muchas veces el laboratorio te dice, no, pues, ¿sabes qué? Tengo 15, 20 miligramos. Entonces, yo siempre le pido al laboratorio que no me mande más de, les comentaba ahorita, de 10 kilos. De 10 kilos por rotoplas. Los rotoplas son de 1100 litros. ¿Por qué? Porque ya incide más el canibalismo y todo eso, ¿no? Y ya cuando se trata del larva más grande, pues ahí es cuando ya nos bajamos como a 8 kilos. En tu caso en específico, y platicábamos hace un ratito, pues la transportación del laboratorio a la granja es un viaje de aproximadamente 9 horas, ¿no? De 9 horas aproximadamente. Entonces, pues también el transportar tallas más grandes es un poquito más complicado. Sí, fíjate que el año pasado transportamos hasta 60 miligramos. 60 miligramos y afortunadamente llegó muy bien. ¿La sobrevivencia a la semana, 2 semanas? La sobrevivencia en las cunas de sobrevivencia, bien, arriba del 90. Es excelente. Muy bien, muy bien. Así es. Cada vez cada quien tiene su librito, cada quien tiene su manera de trabajar. Hay quienes prefieren largo un poquito más grande. Yo coincido contigo, Jessy, que entre más grande es más riesgo, es más lenta la aclimatación, es más riesgo el transporte, hay más disparidad de tallas, difícilmente una larva muy grande tiende a ser una larva muy pareja. Pero bueno, dicen, se puede tamizar en el laboratorio y lo que tú quieras. Pero 10 miligramos para mí es un tamaño donde la larva está al 100% desarrollada, branquias, tracto, todo lo que viene siendo el animalito en sí. Porque además, Aldo, perdón, un detalle que no hemos dicho es que Jessy hace siembra directa. Él no recibe en maternidades, ¿no? Así es. Por la fecha que siempre es abril, más o menos estamos hablando como del 5 de abril al 20 de abril. En ese tiempo el laboratorio está muy competido, o sea, tiene muchas entregas. Y por lo regular está sacando una camada que más o menos estamos hablando de una larvita que muchas veces se puede bajar hasta los 7 miligramos por la demanda. Acuérdate que Farallón te estuvo en el 2014-2015 con la demanda que tenían por lo de la mortalidad temprana, estaban queriendo entregar de 4 miligramos. Sí. Ellos insistieron mucho porque allá en Centroamérica ellos así se manejan. Entonces a ellos se les hacía
un imposible vendernos una alarma más grande. Entonces aquí la cultura es otra. Aquí por ejemplo, los dos laboratorios con los que trabajo nosotros, los que trabajamos, o sea, sí, ellos la piensan para mandarte 7 miligramos, porque casi siempre el compromiso de ellos es mandarnos de 8 a 10 miligramos. Okay. Entonces, te lo avisan, te lo dicen que si está dispuesto a recibir. No, los dos laboratorios están en Mazatlán, les mandamos un saludo. Sí, es, sí, los dos laboratorios, ¿verdad? Y es que es muy complicado, o sea, digo, estamos hablando de una talla específica, 10 miligramos, 8 miligramos, 5 miligramos, pero en esa talla específica hay una disparidad de tallas. Entonces, si te están entregando una larva de, no sé, 6 miligramos, es porque viene larva de 3 miligramos, de 10 miligramos. 8. Así es. Y esa larvita tan pequeña, pues difícilmente va a estar desarrollada, o completamente desarrollada en branquias. Está muy expuesta también al canibalismo, ¿no? También, entonces, digo, ahí ya te empiezas a contener dudas un poquito sobre las posibles sobrevivencias que puedas tener los primeros 10, 15 días después de la siembra. Y efectivamente, o sea, aquí en México las fechas de siembra son muy puntuales, o los inicios de siembra son muy puntuales, sobre todo cuando entra Sinaloa, Sonora, Baja California, porque todo se siembra entre marzo y abril. Es la única ventana de siembra del primer ciclo para tantas hectáreas. Estamos hablando entre Sinaloa y Sonora, y si le metemos ahí lo que hay en Baja California, estamos hablando de cerca de 80,000 hectáreas, ¿no? Uh-huh. Entonces la demanda es excesiva. Lógicamente los laboratorios tratan de darle las más vueltas posible a sus larvarios para poder abastecer la cantidad de larvas. Sí, lo que pasa que también, o sea, son muchos miles de hectáreas, ¿no? Pero lo que pasa que desde el centro, desde el sur, o sea, Nayarit, sur de Sinaloa, centro de Sinaloa, y estamos hablando de Angostura y Guasave, ajá, ellos siembran desde febrero, pues. No todos, ¿no? O sea, no todos, pero sí empiezan. Sí empiezan en febrero. Sí empiezan, entonces se van muy valientes. Sí, así. Lo que pasa que aún en sí empezamos, bueno, los que tienen maternidades aquí empiezan ¿cuándo? Marzo. Pero ahorita están ya entregando. ¿Como el 15 de marzo? No, ahorita estamos hablando de que la gran mayoría va a empezar a sembrar entre el 1 y el 10 de marzo. El 1 y 10 de marzo. Para darle los 20 días y empezar a transferir los últimos días de marzo, principios de abril. Más o menos, así es como se funciona. Sí, para mí es un riesgo sembrar en marzo todavía. Sí, más este año ha sido frío, ¿no? No me convence, ya lo he hecho mucho yo, en todos estos años, y mis mejores experiencias, mis mejores resultados han sido de la primera semana de abril en adelante. Uh-huh. Es que ir contra natura no es fácil, es mucho riesgo. No es fácil, mira. Y puede costar mucho dinero. Mira, en primer lugar batallas mucho si siembras en marzo. Si siembras del 20 en adelante de marzo, batallas mucho con los tenóforos. O sea, todo el esfuerzo que hiciste en fertilizar, que te prendí de fertilizante de la mejor calidad, etcétera, todo, o sea, te prende muy bonita la productividad. Esa misma productividad hace que surjan los tenóforos, porque son filtradores y también una larvita estresada por el frío tienen como unos cilios, y esos cilios son los que la agarran la larvita estresada. La atrapan. Sí, y la atrapan más fácilmente porque está paralizada por el frío, ¿no? Un poquito más aletargada, ¿no? Yo todo el tiempo he hecho eso, los tenóforos, si estamos hablando de marzo. Uh-huh. No, y otra cosa, los frentes fríos. Y los frentes fríos, eso sí iba a decir. Los frentes fríos casi siempre se empiezan a espaciar del 5 o 6 de abril en adelante. Así es, para que nos o sepan de lo que estamos hablando con los frentes fríos. Ahorita, si no mal recuerdo, estamos pasando por el frente frío número 27, 28 de 52 que están programados para este año. Entonces, si estamos hablando de sembrar en marzo, hay muchas probabilidades que estés muy cerca de que te peguen esos frentes fríos
Y todavía en marzo son fuertes, pues, o sea, sí estamos hablando que te baja la temperatura del agua 4 o 5 grados, pues. O sea, del 20 al 5 de abril, sí pegan varios. Del 20 de marzo al 5 de abril, sí, Sí. cómo no. No sé. Es correcto. Estamos hablando de cuántos, más o menos, como unos. Pues de perdida unos 10, unos 5, ocho. unos 5, 6 Unos frentes 8. fríos. Unos 8. Pero son frentes fríos agresivos que te bajan la temperatura del agua hasta 5 grados. Y de inmediato, con mucha Sí, velocidad. de un día para otro. Con Aldo, mucho aire, ¿no? Jesse, Manda. ¿qué les parece si vamos a pausa comercial, a ver a nuestros patrocinadores y regresamos? Ahorita Sale. volvemos. Sale. Innovaciones Acuícolas. Somos especialistas en proveer al sector de lo último en tecnología e insumos orientados a la producción. Contamos con la representación exclusiva de compañías productoras de insumos acuícolas más importantes del mundo. Te brindamos orientación y servicio profesional para que tenga los mayores beneficios. Innova, innovación tecnológica para un desarrollo sustentable. YOSA, fabricamos equipos acuícolas con alta tecnología para brindar seguridad y rendimiento al productor. Contamos con equipos de cosecha, transferencia, equipo de alimentación, aireación y mezcladoras de alimentos, así como asesoría y servicio técnico especializado. YOSA, siempre tu mejor opción. Larvacel Dorado te abre las puertas en Guatabampo, Sonora. Larvacel Dorado, inicia con fortaleza tu cultivo. Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a nuestros patrocinadores. Bueno, comentábamos los riesgos que pudiéramos tener en los cultivos cuando las siembras pues las adelantamos un poquito, hablando de finales de marzo, siembras directas en estanquería. Hablamos sobre los riesgos, los comentaba Jesse muy puntualmente, los riesgos que pudiéramos tener con tenóforos y con los frentes fríos. Y aparte de estos frentes fríos, Jesse, volviendo al tema, hacen también que ciertos fertilizantes o ciertas condiciones de la granja sean complicadas para que tengas una buena productividad. Entonces lo ideal sería esperar a que las temperaturas de tu estanquería anduvieran sobre los 23, 24, 25 grados, que sería lo ideal para ahí poder estar garantizando una siembra un poco más tranquila, ¿no? Sí, otra cosa, el año pasado se estuvo sembrando mucho a 18 grados. Sí. A 18 grados para acá, para Guasave, Angostura. Y van a ser paletas de larva. Los mismos gente de los camiones que nos entregan la larva, nos decía el biólogo, la semana pasada o hace 2 semanas estábamos sembrando a 18, 17 grados en Angostura y Guasave. ¿Y cómo les habrá ido? Y si no No, sabes? pues, o sea, mal. O sea, al principio de ahí estás mal. Indudablemente, porque la temperatura es un detonante de estrés en la larva, que ahí fácilmente los patógenos brincan. Pero hay un detalle y creo que vale la pena comentar esto. Muchas veces yo le echo la culpa a 2 cosas con respecto a eso de adelantar tanto las siembras. Uno, porque te gana la calculadora, ¿no? De decir, bueno, si siembro antes y llego a este peso promedio en tal fecha, voy a agarrar esta ventana de precios, ¿no? Y muchas veces proyecto comercial. Ajá, y muchas veces el empresario o el productor le gana ese cosquilleo que le da la calculadora. Y la otra es que también existe, y hay que reconocer, una cierta presión de algunos laboratorios para poder salir antes o empezar antes las corridas, para darle más vueltas a sus larvarios y poder sacar más larva. Claro. Entonces te dicen, oye, ¿qué posibilidades hay de adelantar 5, 6, 7, 10 días? El tema de los transportes es un tema también, porque puedes tener toda la larva del mundo,
pero no tienes todos los camiones del mundo, ¿no? Entonces son esos camiones tienen que estar a la vuelta y vuelta, ¿no? Indudablemente, ¿no? Por el bien del cultivo, por el bien de toda la inversión tan fuerte que se está haciendo. Claro. En preparativos, en combustibles, en la misma, el costo de la larva, es la decisión del granjero, si siembras o no siembras. Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, pero hay granjas que no son tan grandes, que no compran tanta larva por el tamaño de su área de producción, y a ellos sí los presionan mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú le dices, Jesse, que tienes casi 400 hectáreas, que te quieren adelantar la larva y le dices no, pues no te van a decir que no. Pero claro, si una granjita de 10, 20 hectáreas le dicen, oye, te tengo que adelantar la larva porque si no, no te voy a entregar. Sí. Pues ahí se forzan, ¿no? Sí, esas son coyunturas que se forman. Exactamente. Y son coyunturas que se forman y estás atrapado entre muchos gigantes, vamos a ponerle. Entonces, que las circunstancias de la demanda te hacen. Exactamente. Te hacen que tengas que sembrar. Sí, dentro de la misma empresa, Jesse y Aldo, hay diferentes posturas, ¿no? El encargado de finanzas querrá apostarle más al proyecto comercial y a iniciar más temprano para llegar a esa ventana supuesta de premio, de buenos precios que no siempre se da, ¿eh? Pero ahí es donde entra el director de operaciones, el gerente de producción y tiene que defender la postura. Así es. Lo dijo muy bien ahorita Jesse. Oye, tienes una inversión de pinche $1,000 millones de pesos y ya le invertiste mucho trabajo, mucho esfuerzo para hacer una buena preparación, para hacer un buen llenado, para fertilizar los estanques, y que una decisión de calculadora o una presión de un externo te mueva tu proyecto y ya no te sientes a gusto. Sí, pues. Por ejemplo, mira, en años anteriores, muchísimos años anteriores, funcionaba en el centro, Angostura y parte de Guasave, funcionaba que decía el granjero, no, pues, siembro 10 animalitos. Yo sé que se me van a morir 5, ¿verdad? O se van a morir 6, pero me quedan 4 a 20 gramos, o me quedan 5, 1 tonelada, y con eso salgo adelante y soy el primero que vende. Y vendes bien. Y vendes bien. Que se le apuestan muchos productores en el sur, ¿no? Así es. En el centro y en el sur, ¿verdad? Entonces, ya el año pasado, antepasado, esa formulita como que ya no encaja bien por las cuestiones de la temperatura. No sé si esté tardando más el frío en salir. Y este año ha sido más frío que el año pasado. Ha sido más frío que el año pasado. Entonces sí es un tema, un punto a considerar bien, determinar bien tus fechas de siembra y determinar bien a qué temperaturas quieres iniciar tus ciclos. Y bueno, siempre va a haber ese dilema, ¿no? De sembrar antes o sembrar después. Y hay algunas granjas grandes como la que manejas, Jesse, que campechanean, ¿no? O sea, tú preguntabas si iba a un solo ciclo. Ajá. O si era combinado. Algunos tanques a un solo ciclo, algunos tanques a 2 ciclos. Y se me ocurre ahorita, ¿siembras a la misma densidad todos los estanques? Sí. ¿O si haces ahí una especie de portafolio o campechaneas? No, mira, lo que pasa es que dentro de la misma estanquería tengo 79 estanques, de los cuales te puedo decir que unos 59 están muy buenos y 20 están buenos a secas, ¿no? Principalmente la limitante viene siendo la profundidad, ¿verdad? Entonces, tener una alta densidad en mayo o a principio de junio en estanques con poco nivel es muy arriesgado. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en esa fecha tenemos días cálidos y noches muy frescas. Entonces, en la noche baja la temperatura y si tienes una columna de 65, 70 centímetros, entonces es más fácil que el frío en toda la noche, para la mañana, llegue hasta el fondo y estrese el animalito. Uh-huh. Es ahí donde la enfermedad, ¿verdad? Okay. Brinca, ¿no? Okay. Entonces, pero si tienes, por ejemplo, 90 centímetros en promedio o tienes 1 metro, entonces siempre te va a quedar un colchoncito de unos 20 centímetros
que para el amanecer ya el camarón, entre comillas, se salvó de estresarse. ¿Por qué? Porque Se quedó abajo ahí una termoclina tibia. Es correcto. Tibia. Entonces, eso lo miré mucho yo el año pasado. Híjole, no me quiero saltar estos dos puntos con respecto a las siembras tempranas. Que uno es que muchos defienden por eso los famosos redways, ¿no? Porque dicen, bueno, yo puedo sembrar en marzo, principio de marzo, sin estarme peleando con todo el mundo que quiere sembrar en abril. Y yo ya tengo mi larva garantizada dentro de mi instalación acuícola. Y la otra... Y los redways pues los tienes en invernadero, Sí, con temperaturas más altas. O sea, son ambientes controlados. Ambientes más controlados. Es correcto, son ambientes más controlados, ¿no? La otra de los famosos vientos de marzo, los vientos locos de marzo, para evitar precisamente lo que decía Jesse, esta diferencia de temperaturas que hay en el agua entre el día y la noche. Tú tienes que subir mucho los niveles de los estanques para garantizar ese colchón de temperatura en el fondo del estanque. Y eso hace que con los vientos o los frentes fríos que hay en finales de marzo, principios de abril, pues todavía ni empieza el ciclo y ya te los desbarataste toditos, ¿no? Se produce un oleaje, ¿no? Sí. Son vientos de 50, 60 kilómetros por hora que se vienen con los frentes fríos. Y pues si tú quieres garantizar cierta temperatura y tienes los niveles al 90%, pues para mayo ya no cabe ni el tractor para alimentar, ¿no? Por los bordos, ¿verdad? Sí. Hasta los bordos, ¿no? Y es costo, ¿no? Al final es costo porque pues, esos bordos los tienes que recuperar. Y aparte el diésel que gastaste para subir los niveles de los tanques. Exactamente. ¿No? Entonces sí es muy importante. Yo me acuerdo ya sí, yo llegué aquí en Mochis en el 2007 y se defendía mucho, todavía no teníamos la mortalidad temprana, teníamos nada más mancha blanca. Y se defendía mucho la postura de sembrar ordenadamente de sur hacia el norte. Y teníamos fechas bien establecidas, que las primeras 3 microzonas o 4 microzonas, que era lo que viene siendo Topolobampo hacia arriba, sembraban los primeros días de abril, y luego la otra parte los otros 15 días de abril. Yo sembraba en el Hixamuri, una granjita que está, en Bacorewis, una granjita de Bacorewis. Y a mí me mandaban hasta mayo. Hasta mayo recuerdo que en la época de José Corrales, ¿no? Exactamente. Sí. José Corrales defendía mucho eso. Y desde Culiacán, ¿no? Él peleaba mucho en el CESACIN del estado, en Culiacán, esa postura. Pero desgraciadamente vienen una serie de cuestiones comerciales, mortalidad temprana, en fin, se perdió un poco eso. Y ahorita vemos que hasta Sonora quiere sembrar en marzo, cabrón. Platicábamos antes de iniciar el programa que se han relajado muchos procedimientos, muchos protocolos, incluso en la aclimatación de la larva también, Jesse, ¿no? Sí, como te digo, es este rollo pues, que te dicen los laboratorios. Mi larva viene preparada para eso y 100% más, te dicen, ¿no? Entonces, realmente te la mandan casi aclimatada, ¿no? Por supuesto que si viene un poco atolondrada, un poquito acá, la alimentas, le das mejores condiciones, la reposas y todo, y esperas que se reponga porque así se repone. Oye, Jessy, a ver, si tú traes 23 grados en tu estanque, sí, ¿ok? Y traes una salinidad de 36 partes, y la larva te la están mandando con 24 grados, wow, regularmente es un poquito más abajo por el hielo, 22 grados, 21, 22 grados, y con una salinidad de 33, porque le metieron hielo y endulzaron un poquito el agua ahí para bajar la temperatura. Esta diferencia de 2-3 grados de temperatura y 2-3 grados de salinidad, ¿en qué tanto tiempo es lo normal aclimatar? Mira, yo ahí lo que hago, después que llega, la reposo, la alimento y todo, ¿no? Me espero 45 minutos y ahí lo que yo haría es un recambio de un 30%. Okay. Le quitas 1100, es el Rotoplas, punto que traiga 1000, no sé. Vamos suponiendo que trae 1000. Le quito 300 litros a todos los Rotoplas. Y luego la reposo tantito y la recupero despacito. Te iba a preguntar a qué velocidad. Aspriada al agua. Aspriada al agua y despacio, ¿no? Entonces, la vuelvo a reposar
y más o menos en unos 45 minutos más la siembro. Ok. Sí. Entonces te lleva un proceso de 1 hora y media, cuando mucho. Sí, 1 hora. Bueno, En lo que llega. Sí, en la bajada sí te tardas. Sí te tardas de bajar 14 Claro. rotoplas o 12, ¿verdad? Pero en todo caso, también la puedes sembrar así. Sí, es que mucho depende cómo veas tu larva. Ahí es Sí, el feeling. Pues, exactamente, es el feeling. exactamente. El feel, como dices tú, de cómo la veas, de cómo la sientas. Si vienes una larva, se agarras un frasco transparente, así, y la checas que viene muy activa, no se va con la corriente. O sea, lo correcto es que dé la contra, ¿no? O sea, que se mantenga si el agua está en contra, ¿no? En movimiento, ¿no? Es muy conocido cuando la larva viene bien, ¿verdad? A mí me ha tocado... Como te digo, perdón, a mí casi no me ha tocado ver que me llegue rotoplas mal. A mí una vez me tocó haciendo segundos ciclos que me llegó la larva como a las 6 de la mañana con una amenaza de lluvia bien cañona. Inminente. Ajá. Y nosotros regularmente lo que hacemos es, nosotros sí tenemos un laboratorio en granja, entonces en lo que están corriendo la prueba de estrés, que tarda alrededor de unos 1 hora y cachito, nosotros agarramos un puño de larva y lo echamos en agua directa al estanque. Esa es otra prueba de estrés en el estanque. Para cuando te llegan los resultados de la prueba de estrés del laboratorio, tú checas también la larva que metiste directamente al agua del estanque. Regularmente, como dice Jesse, es muy raro cuando pasa algo, ¿no? Sí, Que esa es la llamada prueba de la cubeta. Ajá. O sea, todo el mundo la hacemos, ¿no? Todo el mundo lo hacemos. Agarramos un puñito de larva y le echamos en media cubeta y la vemos qué gestos hace. Okay. Por lo regular, en 5 o 10 minutos ya anda muy bien la larvita. Así es correcto. ¿Por qué? Porque viene fuerte, viene bien alimentada, viene todas las condiciones. Y sana. No se escatimó el laboratorio en alimentación, en nutrientes de buena calidad, etcétera, ¿no? El desarrollo larvario fue con probióticos y todo eso. Así es. Viene fuerte la larva. Y los laboratorios, es raro ahorita el que no trabaja bien así. O sea, yo te puedo decir que no hay. Por lo regular, todos los laboratorios son buenos. Ya Están bien porque ya está muy homogeneizada la técnica. Exactamente, y hay mucho personal o mucha fuerza laboral que se hicieron en laboratorios grandes, que tienen los protocolos de los laboratorios grandes, se van a laboratorios chicos con esa misma sinergia. Entonces difícilmente van a hacer algo diferente o algo malo para que la larva te llegue mala, ¿no? Oye, volviendo al tema ese que les estaba comentando de lo de la lluvia, pues en ese inter del que estábamos haciendo la prueba de estrés, venían unas diferencias como de 3 o 4 partes en los dos parámetros, tanto de temperatura como de salinidad. Yo dije, bueno, pues la voy a aclimatar 1 hora, y cuando vamos viendo que llega como pudimos, aventamos los rotoplas en los estanques. Entonces, y nos fue muy bien, ¿no? Sí. Nos fue muy bien. Pero sí, te quedan los primeros, no sé, en lo que empiezas a encontrar la larvita y todo ese rollo, pues sí andas con la cachucha volteando para todos lados, ¿no? Entonces, sí. Digo, regularmente si tienes un protocolo que ya lo conoces bien, donde tú te sientas seguro. Y lo quieres hacer. Lo quieres hacer por el bien, porque así tú te sientes bien y contigo mismo de seguir el protocolo que tú sabes hacer. Es correcto. Pero ahí las circunstancias te obligaron a, ¿sabes qué? A vaciarlo, si no, el camión no sale. El camión no sale. O no, simplemente cómo lo repartes en el estanque. ¿Cómo lo repartes? O sea, tienes 14 rotoplas, 12 rotoplas, que para 14 estanques, entonces ¿cómo lo repartes si está lloviendo, no? Entonces era de, ¿sabes qué? Tíralos, acomodé, ¿no? Pero sí, volviendo si ya tienes un protocolo bien establecido, que tú lo conoces, que te da confianza, que te da seguridad, pues hay que cumplirlo, ¿no? Hay que hacerlo, que no nos dé flojera hacer eso. Digo, al final del día, eso nos va a garantizar un muy buen comienzo del ciclo. Así es. Nos va a dar nos va a garantizar los las cubetas de sobrevivencia, muy importantes, muy importantes. Sí. Ahí yo por lo regular he hecho 50 larvitas y las cuento a las 24 horas y a las 48 horas. ¿Verdad?
¿En cómo son tus testigos? Son cubetas. Ajá. Son cubetas y en la tapadera le cortas un cuadro, ¿sí? Y le pones malla roja. Para los amigos que no conocen una granja de camarón, nosotros le llamamos testigos a una cubeta, como bien lo dice Jesse, donde haya flujo de agua. Sí. Entonces echamos 50 larvitas dentro y lo metemos a una profundidad de X dentro del estanque. Sí. A las 24 horas va alguien, destapa la cubeta y cuenta esas larvas. Si hicimos una buena siembra y la larva llegó bien y todo el proceso se hizo bien, las sobrevivencias deben de estar por encima del 90% a las 24 horas y a las 48 horas. Eso es un testigo y eso nos da un parámetro de si se hizo las cosas bien, tanto desde el momento en que se cosechó la larva en el laboratorio, el transporte y la aclimatación. Y ahí pudiéramos decir, bueno, hicimos una buena siembra. Eso es un testigo, ¿no? Fíjate qué tips tan interesantes, porque nuestros programas nos hacen favor de verlos. Gente muy experimentada, pero chavos que quieren incursionar en esto, están estudiando biología o oceanología o algo similar, y gente que quiere incursionar en la actividad también. Entonces son tips muy útiles, ¿eh? No, y fíjese que he recibido muy buenos comentarios de este programa de gente mayor, Mira. de señores. Uno de También. ellos es mi papá. ¿Ah, sí? Sí, me dice pues que- Un saludo al señor. Sí, ¿verdad? Entonces, ¿Cómo se llama? Alfonso Orozco. Don Alfonso, saludo. Síganos, denos like. Así es, entonces, he sabido que mucha gente mayor, adulta, está viendo el programa. Fíjate que, a nosotros también nos ha tocado bastantes comentarios. Nosotros, la finalidad del programa era acercarnos con los técnicos, con los amigos y promover algún tipo de manejos para que la gente supiera lo que estamos haciendo, promover lo que es la actividad que muchas veces se desconoce. Y mucha gente que no está en el medio, que no tiene nada que ver con la acuacultura, sigue el programa y se le hace muy interesante, ¿no? Porque no es algo que, no es como la Y agricultura, luego pues es algo... existen algo una infinidad de temas que puedes hablar aquí, un montón, ¿no? Sí. Le damos vuelta al año y como no nos cuando, alcanza. No, cuando en agosto se nos ponían verde limón los estanques de las cianofitas. Pucha. Ahí estábamos echándole cal. El año pasado, oye, sí, el de chongue que se hizo allá en el sur con las bajas Sí. de oxígeno y las toneladas y Sí, toneladas. entonces de camarón. estábamos echando toneladas de cal y veíamos cómo floculaba todo. Un día me manda, le dije, en ese tiempo me visitaban lo de Super Shrimp Ujú. y entonces ya no existen. Entonces No hay gol ahí, no hay gol. no hay gol, Vamos ya a no poner existe. Entonces le dije pues que le preguntara a Clifford, en aquel tiempo era el Henry asesor Clifford. de ellos, Henry Clifford. Entonces sí, a la vuelta me trajeron un artículo muy bueno. Sabes que estábamos alcalinizando más el agua con la cal. Claro. Y las cianofitas se robustecían, andaban como Juan por su casa. O sea, estabas alcalinizando el agua y las estaba robusteciendo más. Sí. Y eso lo hemos platicado en varios programas, exactamente, ¿no? la Así importancia de los así es. fertilizantes de no fomentar la cianofita. Lo que tú quieres son clorofitas y diatomeas. Sí, Incluso Jaime Soto tocó el tema en el programa anterior. Lo vimos también con el ingeniero con el que vimos mineralización de suelos, José Luis Valdés. Y ahora contigo. Sí, de hecho aquí es un problema julio, agosto y septiembre. Las cianofitas. Mucho. Nosotros tenemos un canal de llamada nuevecito, ¿no? Nuevecito que tiene 2 años. Sí, está muy grande todo, pero el lugar donde estamos es muy proclive a las cianofitas. Entonces es cuando estás aplicando una buena fertilización, te estás haciendo recambios, pero si te llega el agua cargada de cianofitas, ¿qué vas a hacer? Fíjate que yo tocando el tema de los problemas de oxígeno que se vinieron en agosto-septiembre del año pasado, no me había tocado oír, y lo soy bien honesto, no me había tocado oír que se mide la presión atmosférica y ya se determinó que cuando tú llegas o tú puedes
pronosticar que la presión atmosférica te va a bajar por abajo o alrededor de 1005 de presión atmosférica, 1005. ya vas a tener broncas serias de oxígeno. Entonces ya es un parámetro más que hay que estar siguiendo, porque regularmente ahorita, por ejemplo, si checamos el clima, debemos de andar sobre 1016, 1015 de presión atmosférica. Pero cuando en los meses donde hay, que nosotros le llamamos se sofoca la noche. Te iba a decir cuando se sofoca. Sí, ahí es cuando cambia la presión de hecho atmosférica. las tormentas, los ciclones, pues mira, por ejemplo, cuando hay una baja de 1013, presión. Sí. 1013. Pero aguas cuando te baja de 1005. Las broncas de oxígeno son... Sí, van a estar cabronas. Entonces, sin embargo, se presentan situaciones contrarios a eso, que tú dices, no, esta noche ni quiero llamar a la granja, ni quiero que me hablen ni nada ahorita, porque de seguro es un desastre. Hay broncas. Y no, a ratito con miedo marcas. Con miedo. O te marcan, no, biólogo, todo bien. Hizo mucho calor. Sin embargo, los oxígenos estuvieron muy bajos, hasta 0.8, 0.9, y no se abollaron los tanques. Sí, cierto. Tiene mucho que ver también los cuartos, ¿no? Los famosos cuartos. Sí, pero tiene mucho que ver eso que dijiste de las presiones, hay que seguir. De las bajas presiones, ¿verdad? Sí. Hay que seguirlas, las presiones. A lo mejor no bajó tanto, hizo calor. Ajá. Por la época. Así es. Por la estación, pero no bajó la presión como para decir que te ayude a que se te abollen los estanques. Sí, hay que estar atentos a esto de las presiones. Se me hizo muy interesante ese tip que nos pasan y bueno, habría que estarlo monitoreando. A ver. Claro, un parámetro más, como dices. Ajá. Bueno, Jesse, siguiendo con el tema de las siembras y la aclimatación, ya una vez que sembraste, ¿a los cuántos días tú ya empiezas a ver la larvita? Digo, ya hablamos de los testigos o del testigo que te da un parámetro de cómo fue tu siembra. Pero ya cuando empiezas a visualizar la larva ya dentro del estanque, y empiezas a encontrarla y empiezas a ver realmente el resultado del trabajo de una buena aclimatación, ¿a los cuántos días empiezas a hacer eso? Mira, tarda por la cuestión de la temperatura. ¿Por qué? Porque empiezas a ver la larvita cuando ya empieza a ver es mediodías o tardes cálidas, de tal forma que cuando sopla el viento, la esquina donde está pegando el agua se calienta, entonces la larvita se va ahí y es cuando te puedo dar una idea de te metes con una red, metes a una persona o te metes, no sé, entonces es cuando se empieza a ver la larvita. En esas 2 o 3 semanas después que sembraste, prácticamente casi no la ves. Sí, donde la puedes ver es en las cruzando dedos. Sí, en las charolas de alimento. Vas al muelle, levantas la charola y es donde la puedes ver después de que sembraste. Pero ya si la quieres ver en cantidad, todo eso, a las esquinas, cuando las esquinas se ponen cálidas y se acumula las microalgas ahí, se va a comer ahí porque están concentradas por el aire, ¿verdad? Las concentra ahí. Y en ese momento un estanque es una superficie enorme para ellas, ¿no? Porque digo, están chiquititas. Sí. Hablando de un estanque de 5 hectáreas, pues son 50,000 metros cuadrados, échale pluma. Y luego tiene mucho donde protegerse. Exactamente. Porque se protege mucho la larvita. Sí, la larvita se va al fondo y ahí come. Entonces la puedes ver en las canastas, en los indicadores, ¿no? En las charolas. ¿Verdad? ¿No haces arrastres tuyos para la larva? No. Para checar la larva. No. Okay. No. Fíjate que el año pasado, Oscar, mi compañero de la otra granja, la que está en Pachomobampo, ideó un visor. Ándale. Un visor, pero eso más que nada es para el alimento. Pero, para checar, pero se me figura que también puedes mirar la larvita así con el visor ¿no? Trae hasta un foco para mirar así. Órale. Trae unas pilas así y te metes así y ves tiene un vidrio abajo. Uh-huh. No sé si tiene aumento, la verdad, pero ese podría funcionar como para
o para verla en la vista. ¿Qué talento hay en México? Sí. ¿Cómo no? Sí, más que nada nosotros lo usamos para alimento. Se parece digamos, se me figuró al periscopio que hacíamos como experimento, ¿no? En la primaria, ¿no? Me imagino que esa pero es más la sofisticado, base, ¿no? obviamente. No, si no conquistamos al mundo porque no queremos, cabrón. Ajá. Sí, es muy interesante, ¿no? Que sepas ahí luego realmente cómo se está comportando la sobrevivencia, por ejemplo, en 2, 3, un mes, o sea, después de que sembraste, porque ahí es donde tienes que tomar la decisión si resiembras o no. Lo hemos hablado mucho en el programa, la importancia de los primeros 30 días, ¿no? La importancia de los primeros 30 días de mantener una productividad, porque pues, viene siendo la base del alimento para el camarón recién sembrado. La importancia de los primeros 30 días del alimento balanceado que le vas a dar, porque ese va a ser un suplemento que le va a dar la fortaleza para resistir las posibles enfermedades, sobre todo la mortalidad temprana que empieza a pegar de los 30 a los 45 días. Y en fin, o sea, los primeros 30 días son la clave, ¿no? Están como un niño recién nacido. Los primeros 3 días, los primeros 3 meses, pues son clave, ¿no? Para saber el desarrollo al final de ese bebé. Una de las cosas que yo pienso con la experiencia he llegado pues a deducir al conocimiento de que de un principio, si estás tirando 2, 3 kilitos en un estanque, tíralos con la máquina. Que no lo mojen y lo tiren así. No, porque caen en puños. En puños, ¿por qué? Porque al cabo de una semana, de 10 días, voy a ver esos puños cómo están ahí, están color plata, lleno de bacterias. Y es un imán para el MS. Exactamente. ¿Por qué? Porque se te concentra, se te pone el alimento ahí. Por eso, desde un principio, tíralo en seco, o sea, tíralo a favor del viento con el blower. Hay unos blowers chiquitos así que se pueden... Portátiles. Sí, portátiles, ¿no? O sea, para tirarlos así. O simplemente pon gente manual. Al cabo va a ser muy poquito tiempo. Sí, pero que sea seco, eso es muy importante. Que sea seco, que no sea húmedo, porque a húmedo muchas veces el operario, no sé, lo puede humedecer demasiado, que se te hace... engrudo, una pasta. Engrudo, una pasta y todo. Y esa pasta va y se coloca en el fondo del estanque. En unos días se pone plateado y es un concentrado de bacterias que tienes ahí. Es correcto, sí es cierto, muy cierto. Así Eso es muy buen tip. Aldo, Jesse. Ya vas a empezar con tu chingada. Pues como siempre, hombre, es una lástima. Ya. La plática está bien interesante. No, pues para que espera. vuelva, para que venga otro programa, ¿eh? Cuando guste. Oye, tardó 2 años en venir al primero y quiero tardar otros 2 años. Ya. Con ganas de hacer el programa de 2 horas, porque para agarrar aquí al señor de nuevo, híjole. Sí. No. No, ustedes inviten, venimos a platicar. Pues muchísimas gracias, Jesse. Claro. Te agradecemos mucho que compartas todas tus experiencias. La verdad, 32 años o más de 32 años de experiencia en granja, porque sí es de granja, es de campo. Jesse siempre se ha caracterizado por un biólogo de campo que es muy observador, como ya se pudieron haber dado cuenta. Es una persona que está encima de los estanques y tiene muchísima experiencia que pueda compartir con todos los amigos, los técnicos, los biólogos que trabajamos en granja. Y así, pues, otra vez, muchísimas gracias. Puta, ahora sí que se me hicieron... Se fue muy rápido. Se fue muy rápido. Jesse bien ameno y además todos los tips que han estado dando. Todavía no bien terminó el chocolate ¿eh? y ya se terminó el programa. Ya. Así es, pues muchas gracias por haber invitado. No, pues gracias a ti, Jesse, muchísimas gracias. Te reiteramos una pronta invitación para hablar de otro tema una vez que terminemos de sembrar. Hay muchos temas que pudiéramos hablar. Un saludo a tu papá. Así es. De nuevo. Saludos. Para que te inviten un café para ver el programa. Ya. Y pues bueno, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta en su programa Desde el Cárcamo. Mi nombre es Aldo Villaseñor. Yo soy Jorge Villasana, síganos en redes sociales, visiten nuestra página de www.desdelcarcamo.com, denos like y bueno, aquí estaremos la semana que entra en esto que es Desde el Cárcamo, la acuacultura vista por los técnicos. Para los técnicos, ahora sí hay que pistear. Ándale. Nos vemos. Hasta luego.
Desde el Cárcamo.